Agradecemos al Dr. Bale por su intervención y a continuación hablaremos de los beneficios de respuesta a la demanda para la industria activa. Así que invitamos al escenario al Dr. Ricardo Sánchez, gerente de Julia RB. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a Daniel, a Mateo, por este evento tan especial que hacen. Muchas gracias al expositor anterior por la referencia que hace a la respuesta de la demanda. Me ahorra una aclaración, y es que no somos abogados, a pesar de que esta es la única charla que no tiene el nombre o no tiene la palabra eficiencia. Siempre tenemos que hacer esa distinción y llego a veces a las empresas y me reciben los abogados, y aquí tenemos que aclarar que Julia es una empresa integradora o agregadora de demanda de energía. Ese tema es bien importante, ya es un tema en el cual Colombia tiene alguna experiencia y eso es lo que queremos compartir hoy. El contenido de la presentación, vamos a hablar un poco de la respuesta a la demanda, qué es y cuál es la experiencia que tuvo Colombia básicamente durante el fenómeno del Niño. Ustedes se acordarán un poco del programa Apagar Paga, que ese es como el gran piloto que ha habido en nuestro país de respuesta de la demanda. Luego hablamos de las formas de participación de la demanda, y aquí quiero irme casi como a un checklist para que ustedes dentro de sus industrias vayan revisando si pudieran participar en este negocio, si tienen algunas de las prácticas que yo voy a mencionar aquí y si pudiera ser para ustedes de interés. Luego hablamos de los mercados en los cuales participa la demanda y haciendo la distinción de qué está vigente hoy en el mercado colombiano y cuáles son los que tenemos todavía por algún desarrollo regulatorio. Primero, ya habíamos visto aquí o hemos hablado en estos 2 días de eficiencia energética, que es una búsqueda básicamente de reducción del consumo de energía. Y la diferencia con respecto a la respuesta de la demanda es que es una reducción del consumo de energía la respuesta a la demanda, pero con respecto a un patrón usual de consumo, y es respuesta a unas señales de precio, es decir, reducciones de consumo permanente no son respuesta de la demanda. Y la respuesta de la demanda y la eficiencia energética tienen un mismo padre, que es la gestión eficiente de la energía, que es el conjunto de acciones que suma la eficiencia energética y la respuesta de la demanda. Siempre vemos la eficiencia energética desde el lado de la demanda, y el reto mío en esta presentación es contarle a ustedes cómo la respuesta de la demanda busca la eficiencia del lado de la oferta. ¿Quién ve cómo estamos generando, qué plantas hay en el sistema, qué obsolescencia hay en esos activos de generación? Y digamos, la mejor manera es la autorregulación vía la respuesta de la demanda. Vamos a hacerle una pequeña explicación más detallada a esta definición de la respuesta a la demanda, que ya vimos es un cambio en un patrón usual de consumo. Ese patrón usual de consumo en Colombia ya está regulado desde el año 2010 y básicamente es el consumo diario que tenemos, y ustedes saben que tenemos tal vez días hábiles, son los 7 días de la semana. Sábados, esta por ejemplo es una industria que para de consumir el sábado a mediodía, o por lo menos reduce su consumo, y tenemos los festivos y los domingos. Ese patrón de consumo, como lo tenemos regulado, es una ventana de 105 días, con una metodología estadística, elimina ceros, datos desviados, elimina días en los cuales hay respuesta de la demanda, porque una respuesta de la demanda no puede cambiar ese patrón de consumo, y cualquier proyecto que cambie estructuralmente esa línea base de consumo o ese consumo habitual de la industria deja de ser un producto de respuesta de la demanda. Es decir, autogenerar, por ejemplo, con paneles solares no es un producto de respuesta de la demanda, a pesar de que en algunos países
ese producto se puede vender como respuesta de la demanda por periodos de 1 año. Y me gustó mucho la referencia que hacíamos de Francia porque es pionero en este tema. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido Colombia en respuesta de la demanda? Muy importante. Ustedes recuerdan el fantasma que entre todos tuvimos que espantar, que fue el apagón. Allá se ríe la doctora Ángela. Pero la verdad es que ahí tenemos diferencias. Mientras algunos piensan que el fantasma del apagón, digamos, se espantó por una suma de coincidencias y una suma de esfuerzos, realmente otros pensamos que hubo realmente en Colombia un racionamiento. Lo que pasa es que fue un racionamiento voluntario, fue un racionamiento donde los consumidores dejamos de consumir para poder ser esa generación, y aquí hablamos de un concepto que son los megavatios, esa generación de última instancia que requería el país para no tener un apagón o un racionamiento obligatorio. Y funcionó básicamente a partir de 2 esquemas. Uno que era para los usuarios regulados, que era un esquema diferencial de tarifas, automático, donde teníamos que ahorrar, y nuestro comercializador habitual era el que manejaba el esquema. Y otro que era para los usuarios no regulados, que era a través de 2 mecanismos, uno transitorio, que es respuesta de la demanda, a través de un agente que representaba a ese usuario y hacía ofertas de reducciones de demanda tal como si fuera un generador. Y esta es una participación de demanda en la bolsa de energía. El otro mecanismo que ustedes lo ven aquí, respaldo de obligaciones de energía firme o demanda desconectable voluntaria, sigue estando vigente y lo podemos usar hoy en día. Es decir, cuando un generador sale a mantenimiento, cuando un generador que tiene una obligación de energía en firme, que tiene que entregarle al país una obligación de energía firme, no puede entregarla porque está en mantenimiento o porque se demora su construcción, tiene la posibilidad de respaldarse con la demanda. ¿Cómo se vio en términos de potencia y energía la experiencia de respuesta a la demanda que tuvimos en Colombia? Con las medidas de la CREC, que básicamente les comentaba 2, para los usuarios regulados, que son consumos menores a 55.000 kWh mes, y para el mercado no regulado, que es el esquema que les decía, a través de un agente que lo representaba, y ahí no hubo restricciones de que todos los agentes pudieran representarlos, y una manera de respuesta a la demanda que fue la energía excedentaria. Si ustedes recuerdan, y de algo se habló ayer en la exposición de Argos, los cogeneradores y los autogeneradores entregaron excedentes en ese momento, y claro, las reducciones de consumo de ellos, que son autogeneradores habituales, el sistema eléctrico no las veía como una reducción de consumo, sino como un aumento en la energía que se entregaba. Entonces, es una forma de respuesta a la demanda también, que en estos momentos aún no está regulada, pero al final el país o la Comisión de Regulación de Energía y Gas logró sacar a flote 597 megavatios. Esto es el tamaño de una planta importante. Esto es la primera etapa de Ituango que debe entrar el próximo año. En términos de energía fue realmente muy poco, pero los días en los que funcionó la respuesta a la demanda realmente fueron muy limitados. Haciendo un zoom a la cantidad de energía y potencia en respuesta a la demanda, en los días que funcionó, estas resoluciones fueron de marzo 9 y funcionaron del 21 de marzo al 14 de abril, que terminó el fenómeno del Niño, pero tuvimos 4 gigas de demanda desconectable voluntaria, es decir, respaldo de generadores, 4 gigas día, y 1.8 gigas de respuesta a la demanda, que fueron las medidas temporales que se tomaron, también representadas por agentes. Y en términos de potencia efectiva, esos 250 megavatios que puso la industria no regulada del país, este fue el comportamiento diario, también discriminado en fronteras de demanda desconectable voluntaria y de respuesta de la demanda, pero al final tuvimos una potencia máxima de 250 megavatios.
¿de dónde salieron esos 250 megavatios que puso la industria para evitar el racionamiento? Fueron representados por diferentes agentes, aquí no vamos a mencionar el nombre, pero se inscribieron en esos pocos días 400 megavatios de respuesta de la demanda. En esta primera columna tengo los megavatios que se inscribieron, agentes generadores, un agente comercializador y 2 distribuidores. Y básicamente, de toda esa potencia de 405, quedaba una energía de 9 gigas o casi 10 gigas día. Recordemos que la demanda del país es de 180, o sea, aquí tenemos una respuesta relevante en muy pocos días de funcionamiento. Se gestionaron 38 gigas solamente y aquí tenemos un ratio que es la gestión en días equivalentes. Y con esto les quiero decir, en respuesta de la demanda, a diferencia del producto de energía, no es un producto estándar no diferenciado, depende mucho de qué agente lo representa, de qué agente está haciendo esa capacidad de trading para poder generar los ingresos de la respuesta de la demanda. Entonces, bueno, y para el regulador, pues, debe tener en cuenta los comportamientos estratégicos. No hacer nada en un momento en el que el país lo necesitaba, definitivamente es un comportamiento o fue un comportamiento estratégico que el regulador debe revisar. ¿Cuáles son esas formas de participación de la demanda? Y les decía ahora, vamos a hacer como un checklist y ustedes me van a decir si tienen alguno de estas prácticas y si las tienen, pudieran participar en el negocio de la respuesta de la demanda. Si ustedes en sus industrias tienen paradas de mantenimiento que pueden ser inflexibles o flexibles, tenemos un producto de respuesta de la demanda. Y vayan tomando nota y miramos al final si tenemos posibilidades de negocio o no como demanda. La posibilidad de parar total o parcialmente una línea, basado, por ejemplo, en inventarios, basado, por ejemplo, en que hay una línea de muy bajo margen y resulta un buen negocio. En la respuesta a la demanda del fenómeno del Niño, la industria recibió, desafortunadamente no me quedó en la presentación, pero la industria recibió 320 pesos en promedio por esas reducciones de consumo. Es decir, tenemos un agente en el mercado que puede participar y que a 320 pesos puede reducir su consumo y eso, por supuesto, es el principal inductor de eficiencia en la producción de energía del país. Entonces, si hay posibilidad de parar por un incentivo, si hay una línea de producción que tiene un sustituto que se puede importar, pues podemos tener un negocio en el tema de respuesta de la demanda. Si tenemos autogeneración, que era el ejemplo que nos contaban ahorita, plantas de emergencia, aquí no estoy hablando de autogeneración permanente, estamos hablando de una autogeneración, digamos, de emergencia que normalmente está basada o en gas o en diésel. Y aquí el dato que les tengo es que las 2 empresas líderes en el mercado de las plantas de autogeneración o las plantas de emergencia, entre ellas 2 solas, tienen más de 3.000 megavatios instalados en la industria. Colombia tiene 16.000, casi 17.000 megavatios de capacidad instalada, de los cuales tenemos 4.000 en tecnología gas y de esos 4.000 hay 2.000 que no cuentan con todo el gas y tienen un respaldo a líquidos. Y en la demanda tenemos esa misma generación que hoy la estamos, digamos, pagando 2 veces en el sentido estricto del aparato productivo del país. Y tenemos otra forma de respuesta a la demanda, discúlpenme ahí la gráfica que no encontramos una más apropiada, pero si hay una intención o si hay una posibilidad de tener reducciones en el confort, y aquí los máximos exponentes de las reducciones en el confort son las grandes superficies que pueden ajustar la temperatura, o centros comerciales que pueden ajustar iluminación por incentivos de precios. Claro, esto requiere un desarrollo en software y hardware para poder adelantar este tipo de acciones. ¿Cuál es el papel del agregador de demanda o del integrador de demanda?
¿qué es lo que hace Julia? ¿Qué es lo que hace otro agente que pueda ser agregador de demanda en el mercado nacional? Básicamente toma esos mantenimientos inflexibles. Aquí, por la simplicidad académica, estos cuadros tienen el mismo ancho y el mismo alto, pero digamos, cada cliente puede tener más o menos tiempo, o sea, más o menos ancho, y puede tener más o menos cantidad de potencia parada en un mantenimiento. Entonces, esto es un poco más complejo de lo que vamos a ver ahí, pero para el ejercicio académico lo podemos entender desde aquí. Los mantenimientos inflexibles, digamos, son la primera base de la respuesta de la demanda. Luego hay unos mantenimientos flexibles y son esas empresas que pueden decidir si el mantenimiento lo hacen en octubre o en noviembre y tienen unos rangos de tolerancia de esas paradas. Luego tenemos unas paradas basadas en inventario que también pueden tener restricciones en el tiempo, digamos por temporadas o demás. Y luego tenemos el producto de autogeneración, que es la forma de respuesta a demanda más costosa que hay, y el objetivo del agregador de demanda es alinear todos esos recursos y definir mediante un algoritmo cuál es la manera de optimización para maximizar los beneficios para los participantes, digamos, de su portafolio de respuesta a la demanda y para la empresa que hace la respuesta de la demanda. ¿En qué mercados participa? Y ya hablamos del primero, que fue cómo funcionó durante el fenómeno del Niño, que era la bolsa de energía. La demanda en el mundo, su principal mercado de participación es el mercado de la confiabilidad. En la confiabilidad, y vamos a entrar un poquito ahí, quiero que vayamos con esa cuenta de servilleta que nos va a demostrar por qué tener la última generación o la última instancia de generación en la demanda es lo más eficiente para cualquier mercado. Y los mercados en el mundo que le han dicho, que le han abierto las puertas a la industria para que participe, pues han podido decirle adiós a tecnologías ineficientes en la generación. Un megavatio en el esquema de cargo por confiabilidad tiene dos momentos. Un ingreso por existir, que es básicamente una capacidad de generar por una tarifa, y tiene un momento que es cuando se concreta la escasez en el sistema, que es cuando el precio de bolsa supera el precio de escasez y él tiene que llegar a cumplir ese compromiso que le ha prometido al sistema. Entonces, en una planta térmica respaldada a líquidos, ¿cómo funciona? Y vamos a hacer el ejercicio con un megavatio. Un megavatio en el mercado de confiabilidad, en el sistema, una planta grande, tiene una disponibilidad más o menos del 95%, eso le da una energía en las horas del año. El cargo por confiabilidad, supongamos que está en 53 pesos más o menos, quiere decir que en el mercado de confiabilidad un megavatio recibe por existir 450 millones de pesos año. Luego, cuando tenemos el periodo de escasez, que es cuando la bolsa supera ese precio, él tiene unos costos variables de generar de 600 pesos, estos son datos de la circular 40 de la CREC, digamos que muy coincidentes, y él tiene un precio de escasez que hoy más o menos es 360 pesos, un poquito más alto, y ese balance cuando le toca generar es un balance negativo. Y eso, digamos, es lo que hace que tengamos un grave riesgo con las plantas térmicas respaldadas a líquidos, de que no cumplan sus obligaciones, de que tengan que ser intervenidas y de que definitivamente lo que pasa es que en 2 meses pueden perder el ingreso de un año. Y recordemos que ese ingreso no era para soportar esas pérdidas, era simplemente para estar disponibles, para pagar esa inversión, esa administración y ese mantenimiento. La operación se debe pagar con el precio de escasez. La manera más sencilla de solucionar este problema pues es subir el precio de escasez, pero no creo que lleguemos a eso en Colombia. Bueno, creo que ya llegamos. En el mercado de la confiabilidad, si la demanda participa, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con una planta de respaldo de las que existen en sus empresas. Aquí ya no hablamos de una disponibilidad, solamente va a marcar las diferencias, sino de una cargabilidad. Recuerden que la industria oferta reducciones de consumo, entonces no importa que haya un megavatio instalado,
lo que se oferta es cuánto está cargado ese megavatio. Si está sobredimensionado, digamos, no importa porque son reducciones de consumo. Y la industria tiene un beneficio, digamos, la cuenta es exactamente la misma, y aquí en rojo solamente está el beneficio adicional, y es que cuando el cliente deja de consumir, pues tiene un ahorro con su proveedor actual. Y esos 350 pesos, que lo pongo como tarifa promedio, podrá ser más o menos, depende de cada caso, es lo que hace que la última instancia de generación a líquidos tenga un balance positivo en la industria, siendo la misma tecnología, los mismos costos, y por eso les digo, en los mercados donde se ha implementado esta medida, la generación de última instancia siempre está en la demanda. Y al final, lo que tiene el país es o una central, supongamos, para no decir nombres, de 300 megavatios, que en el momento de la escasez tiene unos costos variables muy altos, refleja unas pérdidas y al final no puede cumplir sus obligaciones, contra una demanda que está respondiendo, que está diversificada en todo el país, que son usuarios industriales y comerciales, diversifica el riesgo, tiene menores pérdidas de energía porque es como una reducción de consumo en todo el sistema, y lo más importante, que aquí la Comisión de Regulación ha hilado muy bien el tema, porque el damnificado cuando se deja de consumir en primera instancia es el operador de red, pero el operador de red no se ve afectado porque la metodología de distribución, de remuneración de la distribución, cambia para hacer una metodología de ingreso regulado, es decir, a reducciones de demanda vamos a tener unos aumentos de tarifa y ellos van a tener su viabilidad financiera. Este cambio es muy importante porque toda esa energía que vamos a autogenerar a partir de paneles solares fotovoltaicos o que vamos a tener como respuesta de la demanda en el sistema no va a comprometer la viabilidad financiera de nuestros distribuidores en el país. Yo no sé si esto ha pasado pues en Colombia, pero sí sé que los que estamos en este salón somos los encargados de que eso no vuelva a pasar aquí. Y eso, como he dicho, aquí como Andy y como industria tenemos que asegurarnos que la regulación de la respuesta de la demanda se desarrolle en Colombia para tener un sistema mucho más eficiente y robusto. Este es el mercado de las restricciones, o sea, adicional al mercado de la confiabilidad, la demanda participa en el negocio de la generación localizada. En Colombia ese negocio lo conocemos más como las restricciones y básicamente es porque el voltaje en la costa atlántica, donde hay unos nodos de consumo muy fuertes como Barranquilla, pues no llega con la suficiente calidad y siempre tenemos que tener plantas térmicas prendidas en la costa atlántica. Y muy a pesar de que el precio de la energía en Colombia en este año ha estado en 100 pesos, todos los colombianos hemos estado pagando kilovatios. Aquí puse el precio máximo como por darle alguna relevancia, pero hemos estado pagando kilovatios todo este año de más de 700 pesos. Los nombres de las plantas no son relevantes aquí. Aquí, digamos, el tema es esos kilovatios de 700 pesos, de 600 pesos, de 500 pesos, los estamos pagando todos mediante una componente que se llama restricciones, que ya va en 30 pesos y que en ese mercado la respuesta de la demanda va a introducir una eficiencia muy importante en el aparato de generación del país. La participación en restricciones, lógicamente, es muy parecida a la de la bolsa, es sobre la base de unas ofertas y ya vimos, si la demanda responde a 320 pesos, es muy probable que sea más eficiente que la demanda de la costa autogenere y reciba unos incentivos a que entre todos estemos pagando unas generaciones de 700 pesos. En resumen, la respuesta a la demanda puede participar en 4 mercados. Estos 2 primeros realmente son el mismo. Hoy participamos en el cargo por confiabilidad respaldando a generadores, con todo lo ineficiente que eso puede ser, porque
digamos, Colombia tiene que pagar por una generación a líquidos en el sistema y por otra generación a líquidos que tenemos que tener en la industria. Estamos duplicando el costo. Y la idea es que pudiera ser una participación directa en el cargo por confiabilidad. No podemos participar aún, aunque ya está en la agenda regulatoria, en el mercado de restricciones, que básicamente son esas restricciones del sistema que hace que tengamos que acudir a plantas y a recursos más costosos. Y en el mercado de la bolsa, como funcionó ya como piloto en el fenómeno del Niño, y tendríamos pendiente una regulación al respecto. Estas son las conclusiones de la presentación, pero básicamente dos muy importantes. Debemos buscar una simplificación de ese cálculo de la línea base de consumo. Hay países donde la línea base de consumo tiene unas consideraciones que hace que los proyectos de eficiencia energética puedan ser ofrecidos como respuesta de la demanda y tener ingresos durante el siguiente año, ingresos del cargo por confiabilidad que ya lo vimos son bastante relevantes y esto es una forma de apalancar los proyectos de eficiencia energética del país. Y el otro, establecer un esquema de penalizaciones. Seguramente vamos a tener que tener un esquema de penalizaciones porque como industria, cuando nos comprometamos a brindarle la confiabilidad al país, pues vamos a estar en la misma situación que están los generadores de última instancia hoy, con unos compromisos que vamos a tener que honrar a través de ese agregador de demanda. Llegó el momento para que la industria participe, señores. Yo creo que si tienen una de esas prácticas de las que hemos hablado y si están dispuestos a empezar a tener ingresos y si como Asociación Nacional de Industriales queremos empezar a presionar esa regulación que nos acompañe en esta forma de eficiencia, de gestión eficiente de la energía, pues tenemos que emprender esta empresa. A esta sí le pueden tomar fotos, por favor. ¿Preguntas? Buenos días. Mi pregunta va relacionada con una afirmación que usted hace en el sentido que la respuesta a la demanda puede participar en el negocio de cargo por confiabilidad. Entendiendo que el cargo por confiabilidad se hace para respaldos de un año, que va desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente, y esa agregación de demanda tiene que garantizar la firmeza durante todo ese año. Yo quisiera saber cómo modelan ustedes o cómo agregan la demanda para garantizar esa firmeza durante todo un año para poder respaldar ese cargo. Bueno, no sé si en la presentación alcancé a mostrar cuando se ponían los mantenimientos inflexibles, luego los flexibles. Digamos, la idea es completar el producto del año con todas esas formas de participación de la demanda. Luego, lo que tenemos regulado hoy es una participación en el mercado secundario de ese cargo por confiabilidad. Un mantenimiento de una planta que pueda durar 2 meses o 3 meses puede darle un ingreso a esa demanda, a esa industria que respalda esa parada y son periodos mucho más cortos. O sea, hoy lo que tenemos es una participación que puede llegar a periodos de meses o periodos de un año, porque cuando se hace digamos, cuando un proyecto se atrasa menos de un año, él tiene que hacer un respaldo, ya sea en una reconfiguración de su obligación de energía firme o a través de la demanda. Pero básicamente es la suma de esfuerzos de la industria lo que hace que tengamos un producto de un año. Ahora, si hay autogeneración y si hay unas plantas, régimen prime, perdón, sí se puede tener un producto de un año sin ningún problema, con una sola industria. Ricardo, una pregunta. ¿Cómo están viendo ustedes lo que prevé la regulación de autogeneración a gran escala en cuanto al requerimiento de firmar contratos de respaldo con el distribuidor
e incluso tener un contrato con un comercializador registrado en el mercado de energía mayorista. Ese es un procedimiento fácil, la resolución da libertad para esa negociación, pero obviamente el distribuidor tiene una posición de dominio. ¿Cómo ha sido la experiencia negociando esos requisitos para la autogeneración? Pues mira, definitivamente durante el fenómeno del Niño tuvimos algunos problemas con ese tema. O sea, no faltó el distribuidor que le decía al usuario, si usted autogenera, si usted prende su planta, vamos a tener que firmar un contrato de respaldo de red. Hoy los costos de ese contrato de respaldo de red no son, digamos, relevantes al nivel de inviabilizar la autogeneración. Sin embargo, los comentarios que se han hecho a la Comisión de Regulación de Energía y Gas van en ese sentido, y en el sentido de que la respuesta de la demanda esté excluida de este tema, en el entendido que es una generación de respaldo y en el entendido que no es una generación permanente. Es decir, cuando un cliente hace respuesta de la demanda, realmente está demandando la misma potencia del sistema y solo en eventos de escasez tendría esa capacidad de responder. Por tanto, el contrato de respaldo de red, definido como esa capacidad que deja el distribuidor en activos para poder atenderte, no estaría, digamos, dándose esa condición en el caso de respuesta de la demanda. Otra cosa ya es, digamos, lo que hay sobre la mesa, que es lo de la 121, que es la de… pero no es el tema de en este momento. Pero yo creo que hay una última pregunta ya. Durante todo este seminario hemos escuchado el término de eficiencia energética, pero sin embargo me parece que son un poquito contradictorios las medidas del gobierno, en el sentido de que de hace 5 años para acá se viene construyendo una termoeléctrica en Puerto Libertador, con un carbón que pues por su bajo contenido calorífico no es eficiente para exportar, pero sí podía utilizarse para generar. Sin embargo, si usted compara, digamos, procesos como los de Suiza, los de Alemania, que genera en estos momentos 63 gigavatios con energías limpias, es decir, eólica, fotovoltaica, no entiendo por qué el gobierno sigue respaldando proyectos de generación térmicos, que en el caso de Europa prácticamente ya están prohibidos. Entonces, ¿dónde está el término de eficiencia? Usted acaba de decir algo que hace poquito me dejó pensando, era el famoso nudo que se genera en Barranquilla por el consumo y las pérdidas que se generan en el sistema de transmisión para llevar la energía hasta allá. Sin embargo, estudios han demostrado que la costa tiene una alta eficiencia si se colocara energía eólica. Entonces, ¿por qué en vez de apoyar todavía proyectos de térmicas, no se apoyan proyectos de generación eólica o fotovoltaica? Bueno, esa pregunta es supremamente buena. Si yo fuera gobierno, ¿no? Porque realmente no tengo injerencia en esas políticas. Lo que sí te puedo decir es que la respuesta de la demanda introduce de alguna manera eficiencia en ese parque de generación, en el sentido que se le está poniendo a los generadores un tope de precio al cual la demanda empieza a responder. Y por ejemplo, en el caso que mencionabas de la costa atlántica, a veces el sistema necesita 30 megavatios o 20 megavatios de menor demanda en un nodo en la costa, pero tenemos que pagar toda una unidad o toda una planta de generación porque no hay manera, digamos, las plantas térmicas son o prendidas o apagadas en el sistema por temas de eficiencia. Entonces, se introducen unos esquemas muy importantes de eficiencia. Al tema específicamente de la generación localizada de las restricciones, pues ya está en la agenda regulatoria y es uno de los temas que seguramente vamos a aprovechar muy bien como demanda. Bueno, muchas gracias.